Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Ramírez Rea. Soy del grupo ITA 60 y a continuación voy a presentar el reporte de la práctica número 6 para la materia de control automático, la cual es impartida por el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Bueno, esta práctica consta de la estimación de la función de transferencia, que va a ser más adecuada para nuestro sistema. En este caso, la planta que se quiere controlar es un carrito controlado por un acelerómetro. También se va a hacer uso de la práctica anterior, la cual, bueno, con los datos que nos dio, nos va a ayudar a estimar la función más adecuada para controlar la planta. Bueno, el documento en sí nos va a mostrar el muestreo utilizado de manera detallada, cómo se obtienen las funciones de transferencia, así también cómo se elige la función más adecuada para este sistema, y también la implementación de herramientas en MATLAB que nos van a facilitar todo esto, como son el System Identification y PyTuner, y también la normalización de nuestros datos. Bueno, para realizar esta práctica se hizo uso de un programa, en este caso en el software Arduino. Bueno, en la primera parte pues tenemos lo que es nuestra librería utilizada, es timer1.h. Después tenemos lo que son nuestros pines, la configuración de nuestros pines, la configuración de los encoders, que en este caso utilizamos la entrada 2 y 3 de nuestra tarjeta Arduino. También tenemos lo que es el contador de pulsos, tanto para nuestro encoder 1 como para nuestro encoder 2. La resolución del encoder, bueno, esto se sacó con los pulsos por revolución, en nuestro caso fueron 495. Ahora tenemos las funciones de los conteos de los encoder. Y bueno, la función del temporizador. Aquí en esta parte ingresamos tanto para el motor 1 como para el motor 2 los datos que nos arrojó la práctica anterior, las ecuaciones que nos dio. Esto para realizar un mejor muestreo. Y bueno, en esta parte tenemos pues nuestras salidas, y pues esta parte es para el arranque del motor. Bueno, a continuación se muestra el esquema de las conexiones realizadas. En este caso solamente se utilizó la tarjeta Arduino, el puente H para controlar los motores y pues los motores con encoder. Bueno, tenemos nuestra tabla de muestreo en Excel. En este caso es la de doble, bueno, están de un escalón y de doble escalón. La de un escalón se va a utilizar para PyTuner y la de doble escalón se va a utilizar para el System Identification. Y bueno, para filtrar un poco más los datos que nos arrojó, lo que se hizo fue un promedio entre el valor máximo y el menor mínimo de la amplitud de nuestra gráfica para pues eliminar los picos. Y bueno, pues aquí se puede observar el tiempo se hizo cada 10 milisegundos. Aquí está la entrada para ambos motores, fue la misma.
Y bueno, esa es la tabla para un escalón y esta sería la tabla para entrada a doble escalón. Aquí pues prácticamente se hizo lo mismo, solamente en un lapso de tiempo se se desenergizó la planta. Aquí como se puede ver nos da valores de 0 y después se volvió a energizar. Esto es para poder tener un mejor, para tener una comparación entre nuestro primer escalón y el segundo, para que el software nos pueda comparar y nos pueda tener un estimado más aproximado. Bueno, pues a continuación tenemos la metodología para las funciones de transferencia con la herramienta System Identification. Bueno, lo primero que se hace es hacer uso del código para pasar los datos del Excel a MATLAB. Este fue proporcionado por el profesor. Estas son las gráficas las figuras que nos arroja. En la primera pues tenemos, aquí se puede observar nuestra entrada. En este caso se ve mucho más grande que la de nuestros datos, pero en la normalizada todas van a estar en el mismo nivel, que sería 1. Bueno, para comenzar, pues vamos a seleccionar la herramienta System Identification. Después en esta parte vamos a seleccionar Data Object. Y bueno, aquí vamos a ingresar nuestra Data Object, y en este caso es ft-id-data 1 para el motor 1. Y bueno, después vamos a seleccionar los rangos. Primero uno para estimar, que va a ser del primer escalón, que va de 0.01 a 0.71. Y después el segundo escalón, que va de 0.24 a 1.62. Bueno, los vamos a insertar y después estos los vamos a arrastrar, el primero de estimar al working data y el siguiente lo vamos a arrastrar a validation data, el que es de validación. Bueno, a continuación en Process Models vamos a pues sacar nuestras funciones. Pero para esto primero vamos a calcular K, dividimos a K entre A y vamos a utilizar este dato para dárselo al programa y que de esta manera nos pueda dar más preciso. Bueno, en este caso iniciamos por seleccionar dos polos y all real para que el programa nos arroje la función de segundo orden, que en este caso sería la críticamente amortiguada. Vamos a estimar, nos arroja un valor de K que el programa calcula y nosotros vamos a ingresar el valor exacto para ayudarle a estimar. Bueno, después vamos a utilizar nuevamente dos polos, pero vamos a cambiar a underdamped para obtener la función subamortiguada. Y por último vamos a cambiar a un polo all real y esta va a ser para la función de primer orden. Bueno, ahora nos va a arrojar los siguientes datos. La críticamente amortiguada apenas nos dio un aproximado de 89.99% y nos arroja los datos de K, de KP, TP1 y TP2. Después la subamortiguada nos arroja un aproximado de 90.54%, nos da los valores de KP, TW y Z. Y por último la de primer orden nos da un aproximado de 89.87% y nos arroja los datos de KP y TP1. Bueno, haciendo uso de estos datos que nos arrojó anteriormente en nuestra tabla de Excel, vamos a utilizarlos para crear nuestras funciones de transferencia.
Y bueno, en este caso se van a repetir los mismos pasos para el motor 2, pero utilizando en el Object Data, vamos a utilizar ft-id-data2 para que nos tome la de nuestro segundo motor. Y bueno, hacemos lo mismo con los datos que nos arroja. Vamos a crear nuestras funciones en nuestro Excel. Bueno, para PayDTuner vamos a hacer una pequeña modificación al código. Únicamente vamos a tomar, en este caso, nuestro muestreo de un solo escalón. Lo primero que hacemos va a ser identificar una nueva planta. Vamos a seleccionar el escalón unitario. Y pues primero vamos a ingresar para el motor 1, ft-id-data1. Le vamos a poner la amplitud que nos dio y el dato inicial que nos arrojó nuestro muestreo. Y bueno, la importamos. Primero vamos a hacer la estimación de la función de primer orden. Y bueno, vamos a editar k nuevamente para ayudarle a estimar la función. Nos da un aproximado de 89.86% para la función de primer orden. Después vamos a asignar dos polos reales para la función críticamente amortiguada, que esta es de segundo orden. Nos da un aproximado de 90.05%. Y por último, vamos a seleccionar Underdamped Pair para obtener la función subamortiguada, que es de segundo orden. Nos da un aproximado de 89.72%. Bueno, todas estas también nos van a arrojar los datos que necesitamos para, en nuestra hoja de Excel, crear nuestras funciones. Y bueno, se repite nuevamente lo mismo para el motor 2 y pues obtenemos las funciones. Bueno, aquí tenemos las tablas comparativas de las tres funciones de cada motor, las tres que nos da System Identification y las tres que nos da PayDTuner. Y bueno, pues aquí también ponemos lo que es el porcentaje que nos da cada una de estas. Para nuestras funciones de transferencia se van a comparar primero las funciones obtenidas con el System Identification. Esto lo hacemos utilizando Simulink. Y bueno, aquí podemos ver cómo se comportan. Ahora las funciones obtenidas por PayDTuner. Esto para el motor 1 y estas son para el motor 2. Y bueno, como pudimos observar, la subamortiguada calculada por System Identification es la que se acerca un poco más. Y bueno, ahora vamos a volver a realizar estos pasos, solo que vamos a hacer la normalización del muestreo. En este caso, para la normalización, el dato más grande se va a dividir entre, bueno, todos los datos van a ser divididos entre el dato más grande. Y de esta forma, pues el dato mayor nos va a dar 1. Y pues los demás, pues ya nos van a dar valores más pequeños, esto para disminuir el error. Aquí lo tenemos para el escalón unitario y después, no, sí, para el escalón unitario y después para el doble escalón. Y bueno, con estos datos se vuelven a realizar todos los pasos antes mencionados en System Identification y en PayDTuner y pues vamos a sacar las nuevas funciones de transferencia, pero ya con los datos normalizados. Bueno, para continuar vamos a hacer el análisis de polos y ceros de todas nuestras funciones, empezando por la de primer orden de System Identification del motor 1. En este caso pues no tiene ceros, entonces no tiene sobreimpulso, cuenta con un cero, el cual va a estar muy alejado del origen, por lo cual el sistema es relativamente rápido, aunque también puede tener nula o casi nula influencia.
no oscila porque no tiene parte imaginaria. Después, la críticamente amortiguada de System Identification, igual para el motor 1. Otra vez no tiene ceros, entonces no hay sobreimpulso. En este caso cuenta con dos polos, los dos se encuentran muy lejanos al origen, por lo que de nuevo el sistema es relativamente rápido, aunque también pueden tener nula o casi nula influencia debido a la distancia. Tampoco es oscilatorio porque no tiene parte imaginaria. Después la función de segundo orden subamortiguada de System Identification para el motor 1. Tampoco va a contar con ceros, por eso no hay sobreimpulso. Tiene dos polos que se encuentran más cerca al origen de los anteriores, por lo tanto va a ser un poco más lenta. En este caso sí oscila, ya que cuenta con parte imaginaria. Después la de PIDTuner para el motor 1 de primer orden. Nos da resultados muy parecidos al System Identification. Tampoco cuenta con ceros, por lo tanto no hay sobreimpulso. Tiene un polo, está lejano al origen. Y bueno, tampoco es oscilatorio porque no tiene parte imaginaria. Después de segundo orden, la críticamente amortiguada para el motor 1. También lo mismo, no tiene ceros, por lo tanto no hay sobreimpulso. Tiene dos polos. El dominante se encuentra cercano al origen, por lo cual será relativamente lento. Y por último el subamortiguado para el motor 1 con PIDTuner. Tampoco tiene ceros, no hay sobreimpulso. Tiene dos polos con parte imaginaria, por lo tanto va a ser oscilatorio. Después tenemos para el motor 2, la primera con System Identification de primer orden. No cuenta con ceros, no hay sobreimpulso. El polo es relativamente lejano, por lo tanto puede tener velocidad relativamente rápida o poca influencia en el sistema. Además, tampoco es oscilatorio porque no tiene parte imaginaria. La críticamente amortiguada de System Identification para el motor 2 no tiene sobreimpulso. Tiene dos polos relativamente lejanos. No tiene oscilaciones porque no tiene parte imaginaria. La de subamortiguada con System Identification para el motor 2 tampoco tiene sobreimpulso. El polo dominante se encuentra relativamente cerca, por lo cual va a ser relativamente lento y no cuenta con oscilaciones. Por último, tenemos ahora el PIDTuner, la de primer orden. El sistema no tiene sobreimpulso porque no hay ceros. El único polo con el que cuenta está lejano al origen y tampoco tiene parte imaginaria, por lo que no va a oscilar. La críticamente amortiguada no tiene ceros, por lo que no hay sobreimpulso. Tiene dos polos, los cuales el dominante se encuentra muy cerca del origen. Esto nos indica que el sistema va a ser lento, pero no tiene oscilaciones porque no hay parte imaginaria. Y por último, la subamortiguada en PIDTuner para el motor 2. Al igual que las otras, no tiene ceros, por lo tanto no hay sobreimpulso. Y los polos se encuentran relativamente cercanos al origen, por lo cual va a ser relativamente lento. Y sí va a contar con oscilaciones porque hay parte imaginaria. Ahora a estas funciones les vamos a sacar le vamos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz para que nos diga si el sistema es estable o inestable. También puede ser marginalmente estable o al límite de la estabilidad. En este caso la primera es estable, ya que todos los valores de la primera columna son positivos. Este es de primer orden de System Identification. La siguiente, que es críticamente amortiguada de System Identification para el motor 1, también es estable porque todos sus valores son positivos en la primera columna. La subamortiguada también es estable. Después tenemos la de primer orden en PIDTuner para el motor 1, también es estable. La función de segundo orden críticamente amortiguada en PIDTuner para el motor 1 también es estable. Y por último, la de segundo orden subamortiguada para el motor 1 en PIDTuner también es estable.
Después tenemos el motor 2. Primero, la de primer orden con System Identification es estable. Después la críticamente amortiguada con System Identification también es estable. La de segundo orden subamortiguada con System también es estable. La de primer orden con Payde Tuner también es estable. La críticamente amortiguada con Payde Tuner también es estable. Y la subamortiguada con Payde Tuner también es estable. Todas son estables porque los valores que nos da la primera columna, todos son positivos. Y bueno, por último, como conclusión, se logró visualizar de una manera más práctica la importancia del correcto muestreo, ya que era muy importante para que nos diera una aproximación alta a la que nos arrojaba el System Identification y Payde Tuner. Y bueno, gracias a estas dos herramientas se observa también la importancia y lo efectivo que es realizar una comprobación de los datos, porque como sabemos, con Payde Tuner únicamente utiliza un solo escalón, por lo tanto no tiene otro de comparación, mientras que System Identification sí tiene un punto de comparación para poder ser más precisa. Y eso sería todo.